Nos ha convocado FICOT para una mesa redonda en la que vamos a hablar de publicidad. Publicidad que es quien está financiando básicamente el desarrollo de Internet, como todos sabéis. La innovación, los servicios, todo lo que se está produciendo, de alguna manera está financiado, de alguna manera en algunos casos, y de manera integral en otros, está financiado con la inversión de la publicidad. Bueno, el título de la mesa es hablar de claroscuros de la publicidad online para 2009, un primer balance. Ciertamente, las cifras que se nos dan de publicidad es que en los últimos 2 años la inversión de la publicidad ha bajado en nuestro país, en los diferentes medios. Vamos a hablar de la práctica totalidad de los medios ha descendido la inversión, excepto uno, excepto Internet, en donde se hablan de crecimientos del 25%, del 28% de publicidad. Bueno, los anunciantes siguen en sus audiencias, van buscando sus clientes y en este caso lo que están haciendo es medir el crecimiento de las audiencias de Internet. Los nuevos medios, los antiguos medios que se digitalizan, accesibles a través de Internet, esas audiencias vienen generadas de un mayor tiempo conectados a estos medios, una mayor capacidad de conexión a los medios a través de diferentes tecnologías, ya no solo el ordenador, tenemos muchas posibilidades de conectarnos a esos medios. Se habla, daban cifras recientemente de que en Reino Unido la publicidad en Internet ya superaba a la publicidad en televisión, el medio estrella en el reino publicitario. Se habla de que en nuestro país, al ritmo que vamos, para el próximo año, mediados finales del próximo año, un medio de Internet, nativo de Internet, será el primer medio publicitario de España, por encima de las televisiones, que son las que más audiencia tienen en este momento, más ser de la tarta publicitaria tienen en este momento. Bueno, para hablar de estas cosas tenemos esta mesa redonda, para hablar del presente, hablar de cómo está evolucionando la publicidad en Internet. A mí me gustaría hablar no solamente de cómo está, sino sobre todo de cuál va a ser su futuro. Y para eso voy a presentar la mesa redonda. En primer lugar, me voy a presentar yo. Mi nombre es José Domingo Gómez Castallo, soy el director general de Autocontrol de la Publicidad. Autocontrol de la Publicidad es la organización participada por anunciantes, agencias y medios de comunicación en este país para asegurar que la publicidad es responsable ante la sociedad, es decir, para autorregular la publicidad en ese compromiso de responsabilidad de la administración y la sociedad en general. Pero, importante no es que os diga esto, lo importante es que os presente al resto de los componentes de la mesa redonda. En primer lugar, Arturo Martín Pérez, que es el director gerente de As.com. En segundo lugar, Gustavo Núñez, director general de Nielsen. En tercer lugar, Jaime de Toro, el director comercial de Internet de Univisa y presidente del IAB. Javier Navarro, vicepresidente del IAB y el director general de Abbas Digital. Joshua Novik, CEO de Antevenio. Juanjo Amorín, director general de Medioson. Julio Alonso, fundador de Weblog SL. Y Salvador Carrillo, presidente de Mobile Marketing Association. La estructura de la mesa redonda va a ser la siguiente. Le vamos a dar 2-3 minutos a cada uno de los participantes para que nos hable desde su perspectiva. Están muy distribuidos, como veis, en diferentes medios. Hay medios nativos digitales, hay medios que se están transformando, es decir, que se están digitalizando, pero que ya tienen una presencia notable en Internet. Cada uno, lógicamente, desde su perspectiva, desde su experiencia. A continuación se iniciará debate en la mesa y dejaremos sin duda para el final, la última media hora, para preguntas o comentarios que desde la sala nos queréis hacer, dirigidas preferentemente a alguno de los miembros de la mesa, para evitar. Somos 9 personas en la mesa, la verdad es que no tenemos mucho tiempo disponible, así que con esto yo me callo y le doy la palabra a Arturo Marín, director gerente de As.com. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que antes hablando un poco de cómo vamos a sector de la publicidad, yo la verdad es que desde un medio convencional como es el diario As, con el desarrollo de lo que es la página web, el mercado publicitario tiene un peligro, que es lo que nosotros vemos más en el corto y medio plazo, y es la poca credibilidad que se le está dando al medio como poder de branding y generador de notoriedad de marca.
¿vale? Viendo el último informe de la IAB del primer semestre, en el cual más o menos en torno al 14% de toda la tarta publicitaria de Internet, que se sitúa más o menos en 670, el 14%, casi 100, está fuera de lo que es CPM y la parte de search, o sea, es otros tipos de modalidades distintas a lo que es el CPM, ¿vale? El coste por mil impactos, donde ahí se incluyen pues, los costes por clic, los costes por lead, costes por registro y tal. Entonces sí que creo que la industria publicitaria en Internet, y yo creo que es una de las cosas por las cuales el mercado de Internet publicitario, y sobre todo respecto a otros medios, está frenando a nivel de inversión, este es uno de los motivos, ¿no? El hecho de que a Internet no se le está dando el valor que tiene a nivel de branding y poder generar notoriedad de marca de cara a los anunciantes, ¿no? O sea, el poder que tiene cuando tú te metes en una página web y ves un interstitial que dura 10 segundos y estás impactando, pues, en nuestro caso, pues, no sé, 1,5 millones de usuarios diarios, y se está cobrando pues una serie de cifras que si lo contrastas con otros medios, con lo que vale pues un primer spot en prime time o lo que vale una inserción en primera impar o lo que sea, pues son cosas que no están totalmente, digamos, compensadas. Entonces mi punto de vista y quizá la mayor defensa que quiero hacer aquí esta tarde es que realmente a Internet, la industria en general, no se le está dando el valor que tiene de cara a las marcas de generar notoriedad y branding. Muchas gracias, Arturo. Pasamos a hablar entonces a Gustavo Núñez, director general de Lince. La parte superficial seguro que tiene que hablar en algún momento de la mesa de edición de audiencia. Pensaba no hacerlo, pero no, sobre la medición solo quiero decir una cosa. La medición es una herramienta, es un commodity que evidentemente condiciona todo. Simplemente decir que la medición tiene que estar alineada con lo que queremos conseguir, con lo que queremos medir. Y lo que no puede ser es que tú quieras hacer una campaña de branding y luego pedir click-through rate, algo que hablaba con Julio Alonso el otro día. Entonces, eso es real, ¿no? Se dan este tipo de controversias que hacen que las mediciones, ya sean de Nielsen o sean cualquiera, no se correspondan con la realidad. Y es la triste historia del CPM, que al final es C, significa coste. Todo lo que empiece por C implica que tiene un coste. Entonces, alguien tiene una idea fabulosa en una agencia, trabajando con un anunciante, vamos a hacer algo que enamore, que sea fabuloso, y a eso acaba en una tabla de Excel con 2 columnas, impresiones y coste. Y eso pues yo creo que devalúa, porque dice, bueno, pues las impresiones deben ser algo muy importante, pues vamos a dar impresiones, y se desvirtúa. Yo creo que es el momento en que perdemos el valor entre el branding, entre la marca, entre la creatividad, y yo tengo origen creativo, originalmente mi vocación era creativa. Yo creo que ahí es donde más se rompe el asunto, y el último al afectado es el usuario y por supuesto también toda la cadena aquí entre medio, porque los propios editores dicen, bueno, las impresiones son lo importante, pues entonces necesito más espacio, más inventario para tener más impresores, más impresiones, y llegamos al momento este que yo llamo horroróscopo, ¿no? Que empiezas a añadir secciones, galerías de fotos, todo lo que te puede hacer a aumentar el inventario. Esto es una carrera sin fin, porque en televisión o en radio esto se acaba. Llega un momento en que no cabe más publicidad, no caben más impactos, no caben más impresiones. Sin embargo, en Internet yo puedo poner 4, o puedo poner 5 y puedo hacer 3 pasos intermedios. Y esto al final se vuelve en contra del usuario, se vuelve en contra de los que trabajamos en Internet, de la creatividad y de la publicidad. Habiendo dicho esto, yo creo que los datos hablan por sí mismos, que la publicidad en Internet es algo muy pujante, y que se deberá dejar de hablar de la publicidad de Internet como un sector. Será diarios o será prensa, y será mezclando Internet con papel. Incluso como medimos la inversión publicitaria, yo creo que está un poco basado en unos esquemas mentales antiguos, y que creo que habría que revisar. Y esto llegará poco a poco. Ahora está ocurriendo algo que es el vídeo. La publicidad en vídeo es algo totalmente diferente, y que yo creo que las variables que tendrán que dictar el futuro será hablar de audiencia, de la gente que me interesa, de mi target, del tiempo y de las cosas que interesan mucho a los anunciantes, interesan mucho a las agencias, pero según se va avanzando en la cadena se va perdiendo el valor de ellas. Gracias, Gustavo. Yo también, que vamos limitados de tiempo, os agradezco a los dos primeros que vais haciendo una primera introducción sin extenderos demasiado. Bueno, Jaime de Toro, de Unerisa y presidente del IAB. Futuro de los medios. Bueno, yo creo que ya habéis apuntado con las dos intervenciones anteriores, ya se ha apuntado un poco lo que estábamos hablando, ¿no? O lo que hablábamos antes cuando estábamos en la sala, y que hablábamos de ese futuro de Internet, ¿no? Que es difícil simplemente ponerlo en marco, ¿no? Yo hace poco escribía un artículo en una revista y hablaba de eso, ¿no? De que es la primera vez
que hablando de la publicidad en Internet, es decir, solo una parte del sector publicitario es más grande que el todo, ¿no? Porque ya estamos oyendo aquí hablar de branding, hablar de vídeo, hablar de imagen, es decir, es un soporte que a su vez es soporte de soportes y que incluye todo lo que queramos hacer en cualquier otro soporte y por tanto cada vez es más difícil ponerle cerco, ponerle límites, porque Internet obviamente no es simplemente la publicidad que en un momento determinado podamos hacer a PC, ¿no? Es decir, hasta ahí no podemos llegar, ¿no? Es decir, es una cosa que va mucho más allá, que va mucho más cercano a que nos va a salir por cualquier otro soporte, por cualquier otra vía. Y por tanto, pese a que es un sector muy consolidado, de cara al futuro, creo que, como decía Arturo, estamos aprovechando una parte, no digo infinitesimal, pero sí muy pequeña respecto al todo, y que realmente, aunque se le pida respuesta, aunque se le pida branding, aunque se le pida lo que se le pida, es decir, todo nos lo puede dar, indudablemente. Lo único es que también, por el momento coyuntural de la crisis, no solo en Internet, sino en el resto, bueno, pues las compañías se han basado, su estrategia ante la reducción de los presupuestos de marketing ha sido más o llevando a un resultado a corto plazo, que estamos viendo ya que según transcurre la crisis también se está recogiendo velas, ¿no? Está habiendo mucha dificultad en transmitir que las marcas, algo que se ha trabajado durante años, desaparece de un plumazo, como todo el tema que está pasando con las marcas blancas, ¿no? Es decir, todo el mundo va a tener que volver, cuando vuelva a tener dinero, a hacer una inversión importante en el que no tenía, crear una marca y una imagen de marca consolidada, y el que la tiene y la ha desgastado, volverla a poner en el punto de partida, ¿no? Entonces, futuro, pues nuevamente está por inventar. Es decir, creo que nos salimos del PC dentro de Internet para integrarnos, bueno, en miles de dispositivos que nos podrán tanto comunicar como que la publicidad llegue y impacte de la manera más directa. Gracias, Jaime. Javier Navarro, ¿llamas digital? Buenas tardes a todos. Pues Eres la agencia de la mesa, por tanto, la gente de medio. Yo creo que más que media hora debemos dejar más tiempo, ¿no? Un montón de personas aquí para que nos pregunten. Yo, haciendo alusión al título de la mesa redonda, como soy una persona positiva, yo creo que soy más de claros que de oscuros. Yo creo que el sector de la publicidad, en particular de Internet, va a vivir buenos momentos. El problema es que hemos pasado en los últimos 5 años por un cambio. Y al ser humano le cuesta cambiar muchas cosas, cambiar el sector entero, dejar de pensar en spots de 30 segundos de creativo que le cuesta, dejar de pensar en spots de 30 segundos, dejar de vender páginas en papel o spots de 20 segundos, 30 segundos, dejar de comprar, en nuestro caso, en las agencias. Esto cuesta mucho. Esto unido a que llevamos 2 años de una calidad acumulada de un 33% más o menos de inversión publicitaria, pues acentúa mucho más difícil el asimilar el cambio y modificarlo. Pero dicho esto, en todos estos años que llevo también en la agencia de medios, sí que he visto una evolución, sí que estoy viendo el cambio. Los últimos datos de la IAB así lo demuestran, nos acercamos al mercado, quitando el de UK, que es específico, aunque aquí vamos a ser parecidos cuando la española deje de aceptar publicidad. Creo que estamos cambiando. Hay un movimiento en anunciantes, en agencias creativas, de medios, soportes, que entienden ya que las cosas cambian. Estamos entrando en otras dinámicas, rompiendo las dinámicas antiguas, entrando en nuevas dinámicas, y soy muy optimista con el futuro. Sí, ¿verdad? Desde luego estamos en la mesa más optimista que podríamos hacer del sector publicitario, para entender, ¿no? Es la única que está creciendo. Bueno, Joshua Nomi, de Antevenio, tu punto de vista. Yo coincido con Javi. Por una vez. No, coincido con Javi en el sentido de ver mucho claro, porque estamos en un momento emocionante en la publicidad digital, un momento donde ha cambiado todo. Lo que ha cambiado fundamentalmente es la tecnología, aunque en parte a veces no cuesta reconocerlo. En sentido, lo que ha cambiado es la capacidad que tenemos ahora mismo de hacer cosas que no se podían hacer antes en la publicidad. Cuando hablo de cosas que no se podían hacer antes, eran pues formatos mucho más atractivos, formatos a plena página, cosas que veo continuamente en páginas principales de algunos grandes medios, donde realmente se está combinando vídeos, se está combinando sonidos, se está combinando pues música, y lo que se transforma en Internet es en una seria competencia de la tele. Una seria competencia porque ya una audiencia masiva
y hay la capacidad de hacer algo que ningún otro medio es capaz de hacer, que es crear emociones. La publicidad siempre ha sido muy enfocado en crear emociones, en que alguien, pues, cuando vea una marca, pues sienta algo. Y eso realmente es muy difícil lograrlo en una hoja de papel, es muy difícil lograrlo, bueno, se puede lograr a veces en un spot, en una cuña de radio, por la música, pero la combinación de sonido, de música, de colores, que ahora mismo hay en Internet, pues permite que realmente se pueda competir con otros medios. Y yo creo que ahora lo que es importante también es que haya un cambio, probablemente por dos partes. Uno, por parte de los contenidos, en el sentido que los contenidos tienen que acostumbrarse a que de la presencia que tengan los anuncios en la página no puede ser una presencia pequeña, una presencia que ocupe una pequeña parte de la pantalla, sino tienes una presencia importante, porque hay que transmitir, y no se puede transmitir con un pequeño botón en un lateral. Y el otro cambio también tiene que ser el usuario, ¿no? Que tiene sentido eso. Yo en Internet es el único medio donde se habla pues hay un anuncio ahora mismo de Gilles Laurent que dice el derecho que tienes a Internet, en un sentido que sí hay esta sensación que hay un derecho a Internet, que a mí me parece muy bonito, pero el derecho no es a Internet gratis y todo contenido gratis. El derecho es a gratis, probablemente con publicidad, y si no de pago. Y para que eso sea así, la publicidad tiene que tener la capacidad de transmitir lo que sabe transmitir, ¿no? En el sentido que es mucho. Claro. Guardando una cierta proporcionalidad, imagino también, es decir, para que los usuarios sean capaces de diferenciar entre las ofertas que puedan ser de pago sin publicidad o con publicidad muy restringida y aquellas otras ofertas de contenidos que sean gratuitas, entre comillas, porque está pagada gracias a la publicidad. Para que hay que buscar también un equilibrio entre cuánta publicidad, con cuánta calidad es esa publicidad que se sirve, ¿no? Y qué nivel de intrusividad. Yo creo que sí, que la publicidad aquí tiene buen futuro en el medio de Internet. Juanjo Amorín, de Medioson. Bueno, cambios en la industria para hacerla más sostenible, para hacer los medios más sostenibles. Internet, opinión. Buenas tardes. Bueno, en realidad con este formato 59 segundos, una reflexión y dos peticiones, ¿no? Una reflexión es por una industria sostenible, ¿no? En realidad nosotros vemos muchos claros, pero tenemos que crear entre todos una industria que sea sostenible y que valore la calidad, ¿no? Que valore al productor de contenidos de calidad, a ese que está invirtiendo decenas de millones de euros en sus estructuras, tanto empleo, subcontratando servicios, en crear contenidos de calidad para dar lo que siempre han pedido las marcas y los anunciantes, ¿no? Que es asociarse a calidad y eficiencia. De la calidad solo regresa calidad, de la eficiencia solo regresa eficiencia. Esta es una reflexión. Dos peticiones, que son en las que estamos trabajando activamente en esta reciente asociación, que no tiene ni 10 meses de vida. La primera petición, intentemos que haya un desarrollo en España, sobre todo a través del regulador. Es una petición para las empresas de telecomunicaciones y una petición para el gobierno, para que se hagan cambios sustanciales que puedan generar nuevos ingresos publicitarios o desarrollo publicitario local. Por ejemplo, levantar el mapa de IPs español local. Es decir, que pueda haber una verdadera industria de la publicidad local. Creemos que es muy importante, creemos que se puede hacer. Este es un país en el que el mapa de IPs locales no está abierto, no es público. Con ese mapa de IPs creemos que se puede aumentar sustancialmente los ingresos publicitarios de, sobre todo, los productores de contenidos locales. Segunda petición o reflexión importante también: regulemos cosas que están sin regular, ¿vale? Porque en los claros también hay que regular. Por ejemplo, la publicidad institucional. La ley de publicidad institucional en España no está regulando la publicidad institucional online, es discrecional. Regulémosla con un espíritu de darle a este mercado lo que se merece este mercado, darle a este soporte lo que se merece. Es el tercer soporte en inversión publicitaria y se merece este tipo de regulación. Solo un matiz hacia Gustavo, pedirle que de una buena medición, de una medición de calidad,
nacerá una mejora sustancial en el crecimiento publicitario y la inversión publicitaria. Un mercado que no se puede medir es un mercado que no se puede medir bien, con calidad, es un mercado que sufre, ¿no? Creo que estamos dando pasos muy importantes y que en el año 2010, esta mañana, se anunciaba que antes de cerrar el primer trimestre en España tendremos un sistema híbrido de medición, ¿no? Nos lo comunicaban esta mañana. Creo que es una excelentísima noticia si caminamos hacia eso, porque la mayoría de las decisiones de inversión publicitaria en este país se están tomando sobre un sistema muestral de 26.000 panelistas, cuando en realidad tenemos un medio que nos permite tomar decisiones con dos tipos de sistemas de medición. Uno muestral, para medir personas, para medir audiencias, y otro censal, para medir actividad, que es lo que al final hace diferenciar este soporte frente a soportes tradicionales, ¿no? Gracias, Juanjo. Aquí por alusiones, Sí. decir simplemente que efectivamente parece que está mal medido. Yo creo que España está mejor medido que la mayoría de países del entorno, mejor incluso en algunos aspectos que Estados Unidos, pero que solamente cuando la industria ha empezado a hablar y han empezado a transmitirnos el feedback, es decir, lo que realmente necesitan es cuando nosotros hemos podido avanzar. Y creo que habrá que dar muchísimos pasos en la medición y que no será fácil, porque estamos en un medio que es vivo, en el cual van a pasar muchas cosas en un plazo muy corto de tiempo, y lo único que tendremos que tener es un poco de cintura, sabiendo que la meta es mejorar la credibilidad, atraer una mayor inversión publicitaria y tener unos datos que sean sólidos y que nos permitan a todos estar en nuestro lugar. Sin duda la medición es uno de los temas más importantes, ¿no? Los anunciantes piden eficacia, y la eficacia debe ser medida. Sin mediciones es imposible conocer las rentabilidades de las inversiones, ¿no? Precisamente una de las características esenciales del medio Internet, entiendo, es que permite mucho mejor que en el resto de los medios esa medición, ¿no?, continua de lo que se está haciendo y del retorno que se está produciendo, ¿no? Hablaremos, si acaso, más tarde probablemente en la mesa, porque este es uno de los temas esenciales. Pero siguiendo con este primer turno de esta proyección sobre presente y futuro del mercado de la publicidad en Internet en nuestro país, le doy la palabra ahora a Julio Alonso, de Weblog. Hola, buenas tardes. A ver, yo, volviendo al título de la conferencia, yo creo que este año es un año más de claros que de oscuros. El primer factor en el que nos haría es que el dato de inversión publicitaria de mitad de año de la IAB, que nos coloca como tercer medio en publicidad, es muy positivo. Es cierto que ha sido más por caída de los otros que por subida nuestra, pero bueno, yo soy de la opinión de que esas cuotas, una vez que se alcanzan, luego no se pierden. En esta mesa creo que soy el único medio nativo, y nosotros, desde nuestra postura, pensamos que el viento sopla a nuestro favor. De hecho, nosotros este año vamos a crecer en facturación y vamos a crecer en margen. Y coincido con algunos de los ponentes anteriores en que hay varias cosas en las que hay que trabajar en esta industria. Yo creo que tenemos una industria de Internet y unas inversiones publicitarias de Internet que hasta ahora han estado muy centradas, o que están en las que está creciendo mucho la respuesta directa. Esto tiene mucho que ver con que la respuesta directa es la fruta baja, la fácil de obtener, y es la fácil de medir, y la que ha pasado más rápidamente a Internet. Creo que ahora nos toca trabajar mucho el otro lado, el lado del branding. Para eso creo que tenemos que trabajar todos. Creo que, como decía yo antes, hay que trabajar con formatos grandes y que permitan hacer comunicación de marca, y hay que innovar. Yo creo que el momento de estandarización de formatos fue a principios a principios del siglo, y fue muy importante en ese momento. Yo creo que este es el momento de lo contrario, de innovar y de encontrar nuevos formatos que nos permitan jugar con tres variables. La variable de la comunicación emocional, que se mencionó antes, la variable de comunicación racional, porque los usuarios en el entorno nuevo cada vez nos creemos menos. O sea, sí que es bonito el ver la foto divertida o el vídeo curioso y tal, pero queremos ver argumentos y queremos hacer compras y tomar decisiones mucho más fundadas. Y el tercer componente que emerge con mucha fuerza, que es el componente social, ¿no? Queremos, y que nosotros pensamos que la publicidad evoluciona hacia una combinación de estos tres factores. Más y más vamos a ver formatos que integren estos tres componentes dentro de las piezas y nos permitan comunicar en estos tres ejes. Pero todo esto pensamos que hay que hacerlo desde el respeto a los usuarios. Una cosa es que tengamos formatos grandes, otra cosa es que tengamos formatos que tapan, formatos que interrumpen o que molestan
la navegación. Pensamos que esto es algo que no se debe hacer y que por lo menos nosotros somos muy conscientes de ello. Y el último eje del que quería hablar en torno a esto es el de la medición, que ya ha salido 2 o 3 veces. Yo creo que si vamos hacia campañas de branding, es importante que miramos el efecto en branding, no el efecto en click-through. Es importante que recuperemos la medición de campañas de Internet, mediciones que se hacen en la medición de campañas publicitarias en otros entornos, que se mide el recuerdo de marca sugerido, espontáneo, el recuerdo de la campaña, la asociación de atributos, la intención de compra, la afinidad con la marca, se mide un montón de otras cosas, que es verdad que cuando empezaba la publicidad en Internet era más caro la medición que la propia inversión que hacías, ¿no? Pero yo creo que ya estamos en unos volúmenes de inversión en los que podemos volver a plantear este tipo de cosas y pues eso, ponernos a medir lo que realmente hay que medir y no lo que es fácil medir, que es lo que estamos haciendo ahora. Claro, importante, igual volveremos a lo largo de la mesa redonda sobre esto. Y por último, Salvador Carrillo, presidente de Mobile Marketing Association, realmente representas al sector que conocíamos como uno de los principales anunciantes de este país y que se han transformado en medio. Es decir, esta es una de las cosas que permite Internet, que un anunciante se transforma en medio en este caso, ¿no? Un nuevo medio que es el medio digital a través del medio telefonía móvil. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo veo también todo muy claro, también veo algunos ocurre en el móvil. Si queréis, como tengo 2 minutos, lo que voy a intentar es daros 3-4 mensajes muy rápidos sobre los que luego, pues, si os interesa, podemos profundizar. El primer mensaje es: el móvil este año, hace 2 semanas, algo menos de 2 semanas, hicimos un estudio de inversión en marketing y publicidad móvil, que hacemos, es el segundo año que lo hacemos con Accenture. Básicamente hemos crecido un 13%, que es más de lo que crece incluso Internet. También es cierto que partimos de una base de inversión menor, y al mismo tiempo también es cierto que estaba previsto que creciésemos hasta un 80%. Pero bueno, la crisis nos ha afectado. Aún así, un 13% en un mercado que todavía es muy pequeño y es algo inmaduro, pues es una fantástica noticia. El por qué crece y muy rápido la inversión en marketing y publicidad móvil, pues es muy lógico. Si yo os pregunto que levantéis la mano, por ejemplo, ¿quién de forma más o menos habitual utiliza su móvil para navegar o consultar información? ¿Cuántos levantáis la mano? Vale, pues esta pregunta la hubiéramos hecho seguramente hace 1 año y medio, pues habría mucha menos gente. Básicamente hay varios factores, que es que los móviles que tenemos cada vez son mejores, que básicamente los operadores por fin empiezan a lanzar tarifas planas asequibles, y luego que el móvil lo que nos permite también es estar permanentemente conectados, y las necesidades aumentan, pues de subir fotos a redes sociales, de contestar al correo electrónico, de consultar la información, de buscar un restaurante cercano, etc. Entonces, el primer mensaje es: el móvil crece, y además pues todos los avances que se están generando va a hacer que todavía crezca más. Segundo mensaje: formatos. ¿Qué es lo que crece en el móvil? Pues lo que os decía, lo que más crece este año ha sido Internet móvil, la mensajería, el SMS y el MMS. Hasta entonces muchos estáis acostumbrados a que nos lleguen mensajes de Laura que quiere conocer. Bueno, ahora entra una regulación en noviembre que afortunadamente lo que ha hecho ha sido que va a limitar totalmente ese tipo de conductas y ese spam al móvil, lo que va a generar también que crezca mucho más rápido. Entonces sí va a crecer el permiso en marketing, de SMS, de MMS, claramente con control de usuario, y no solo en mensajería, sino en llamadas patrocinadas. Un operador, creo que es Movistar, ya lo ha lanzado para su segmento prepago, en Alemania O2, Telefónica también acaba de lanzar un operador basado en publicidad de la misma forma que hizo Blick, que es un operador virtual móvil en Inglaterra basado en publicidad, etc. Segundo formato tercer formato que va a crecer además de la publicidad de la mensajería, de Internet móvil y la mensajería, son las aplicaciones, ¿vale? Aparte de Apple Store, que yo creo que casi todos la conocéis, el fenómeno de iPhone, pues Google ha lanzado Android Market hace poco y se están desarrollando muchas aplicaciones. Nokia ha lanzado hace poco All Store, que es una tienda de aplicaciones. Vodafone ha lanzado su tienda de widgets, Movistar ha lanzado su tienda de aplicaciones, Palfrey ha lanzado su tienda de aplicaciones. Entonces las aplicaciones cada vez van a ser un formato publicitario que se utilice más, ¿vale? Segundo, básicamente esos 3 formatos son los que agrupan. Habrá un formato más, que es geolocalización, que también crece. Si utilizáis Google Maps en el móvil, pues ya veréis que podéis buscar restaurante. Hay una cosa curiosa que se me olvidó decir en display. En Internet móvil la publicidad, curiosamente, al contrario de lo que ocurre en Internet, quizás también por la madurez del mercado, la parte de search es mucho menor la inversión que la parte de display. Lo que hay más es
la parte gráfica, de banners, de formatos gráficos, y sin embargo la parte search en móvil es muy pequeñita, aunque crecerá. Sobre CPM, CPC, pues Google el otro día compró una red que se llama AdMob, $750 millones hace apenas 10 días, lo cual da una idea del potencial del mercado. Y de hecho Google, Eric Schmidt, el CEO de Google, el año pasado dijo que la próxima revolución digital era la publicidad en Google. Hasta ahí los dos claros, las tendencias de futuro, como digo, pues básicamente la geolocalización y que siga el crecimiento. Nosotros hemos tenido la ventaja de que al empezar un poco en la era digital, pues desde la MMA hay formatos, empieza a haber estándares de medición, es más fácil medir el móvil que internet. El móvil, cuando alguien se conecta a un site, tiene una matrícula única y sabemos que es un único usuario, con lo cual hay más acuerdo en torno a los temas de medición. Y como oscuros, pues el desconocimiento. O sea, al final, lo mismo que decía Javier, una cosa con la que estoy de acuerdo, que es que yo creo que a las personas les cuesta cambiar, pero yo creo también que ese desconocimiento es misión de todos, tratar de, en la medida de lo posible, la inversión crecerá cuando conozcan más los anunciantes, pero también yo creo que esto no sirve tanto para internet, para móvil. La publicidad, yo creo que muchas veces nos quejamos de que no hay suficiente inversión, pero la publicidad al final se basa en una cosa, que se llama resultados. Resultados en términos de percepción de marca, resultados en términos de compra, de retorno a la inversión. Entonces yo creo que cada vez más, independientemente del tipo de acciones, yo creo en publicidad y marketing digital, sobre todo porque cada vez es más complejo y hay más formatos y redes sociales y social media y banners y CPC y performance, etcétera. Al final yo creo que lo que tenemos que apostar es por demostrar a los anunciantes que esto es más eficiente que el resto de los medios. Muchas gracias. Mi gratitud a los miembros de la mesa redonda porque se han atendido a los tiempos que nos habíamos fijado. Vamos a continuar con la mesa. Si queréis alguno intervenir a partir de esta primera exposición comentando lo que han dicho los demás, tenéis. Si no, os lanzo yo alguna pregunta, a ver quién empieza a contestarme. No, lo cierto es que en la mesa estáis básicamente representados medios o agencias de medios, ¿no? La mayoría. Intentando ponerme o pensando en el anunciante, evidentemente el anunciante quiere eficacia y está pensando cómo de manera progresiva está encontrando en los medios digitales, ya sean nativos o los que evolucionan y se transforman al medio internet, que le están resultando eficaces, están incrementando sus audiencias, por tanto son eficaces a la hora de hacer la publicidad. No solo porque tienen más audiencias, sino también porque les permiten un contacto mucho más preciso con ese consumidor que están buscando, ¿no? Estamos hablando de las posibilidades de este medio de segmentación, el manejo de datos para poder conseguir esa segmentación. Pero lo cierto es que también nos estamos encontrando con que otra de las consecuencias del fenómeno es la superpoblación de medios. Era fácil para un anunciante hace algunos años hacer sus 20-30 anuncios de publicidad, sus 20 o 30 anuncios para publicidad en televisión al año, hablaba con su agencia, hacía sus anuncios, tenían un ámbito de difusión estatal, el equipo del anunciante contrataba a la agencia, le daba el briefing a la agencia, controlaba algo con los medios y demás. Era relativamente fácil. Ahora nos encontramos con una multiplicidad de medios. ¿Qué os están pidiendo los anunciantes? Y no es retórico, evidentemente me podéis contestar. Pues están pidiendo eficacia y eficacia medida. Bueno, algo más que eso. No sé, Javier, igual tú, o qué le estáis ofertando a los anunciantes. Si queréis, lo planteamos desde ese otro punto de vista, ¿no? De cómo le estáis demostrando al anunciante que este medio es ciertamente más rentable, que puede ser más barato que la inversión tal como estaba conocida, o si no es más barato, desde luego puede resultar más eficaz. ¿Qué os piden o qué le ofrecéis vosotros para que inviertan en estos medios digitales? Vale. ¿Qué nos piden? Comprar barato. Barato bueno. Mucho bueno y barato. No, a ver, escuchando la pregunta y alguna reflexión más, tampoco se trata de demostrar que este medio es mejor que otros medios. Se trata de demostrar qué estrategia de medios, qué combinación de medios es la más eficaz. No es una pelea de un medio contra otro, es un ejercicio de combinar todos los medios disponibles. Y también oyendo antes que tenemos que mejorar la medición, estoy de acuerdo, todo es mejorable, pero yo creo que llevan muchos años y estos son
la resistencia al cambio, en el que Internet era lo suficientemente medido como para que el share que tiene hoy lo hubiéramos conseguido hace 3 años. Que la medición que hay no solo de las audiencias, sino de la efectividad de las campañas es tan exhaustivo que al final eso es la cara buena. La cara menos amable de esto es que terminan los anunciantes pidiéndote el coste por lead, que hacías tú, Arturo, referencia. Y yo estoy seguro de que si en televisión tuvieran un medio, emisión del spot y visita a la tienda, terminarían por comprarte los anunciantes coste por visita a la tienda en las campañas de televisión. Porque al final es lo que el director de marketing quiere. Tiene mi emoción, fantástico, yo quiero tener unas emociones, quiero tener una marca relevante, pero necesito vender mi stock, y más en estos momentos. Entonces lo que nos están pidiendo los anunciantes es comprar barato, insisto, y luego demostrar en una estrategia integrada, no un medio contra otro medio, resultados de ventas. Y eso es lo que nos están pidiendo. La parte más fácil es demostrar esto a través de Internet, la parte más complicada es demostrarlo en una estrategia multimedia. Y este es un poco el desafío que tenemos que hacer. Y es verdad también, sin olvidar que las emociones, yo estoy con Joshua, aunque yo creo que en televisión y en cine se generan muchas emociones, porque hay menos audiencia en cine, tenemos que recuperar esto, el tema de las emociones. Pero, insisto, que hoy no le hables al director de marketing de, oye, tú ves una campaña que genera muchas emociones. Perfecto. ¿Y cuántas ventas me va a generar esto? Esto es lo que nos están pidiendo hoy los anunciantes. Javier, añadiría, estando totalmente de acuerdo contigo, añadiría que además ahí se olvida una cosa muy importante y quizás sea, como decía, por el momento coyuntural y por la crisis, pero hay muchos productos que efectivamente han generado unas marcas muy potentes que transmiten no solo atributos, sino solo productos, sino emociones, son aspiracionales, bla, 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 que eso les ha costado años y que ahora mismo están haciendo unos planes de medios absolutamente targetizados y segmentados solo para sus compradores, pero a todos, no sé, es decir, hay marcas clarísimamente, es decir, podemos poner el ejemplo de todas las campañas que siempre ha hecho Audi, que es decir, que no solo tiene que impactar al señor que se va a comprar ese coche, ¿no? Sino que tiene que pasarle restregarnos por la cara a todos los que no tenemos pasta para comprarnos uno, para que ese señor se lo compre, porque es la hostia si lo tiene, ¿no? Entonces, es decir, que tienes que ir mucho más allá, gastar mucho más dinero que donde realmente para seguir teniendo esa marca. Si no, con el paso del tiempo no funciona. Es decir, no funciona porque ¿para qué me voy a gastar 8 millones si a este ya no le da envidia? O sea, es decir, y es como funciona el asunto, ¿no? Y eso es lo que se nos ha olvidado. ¿Por qué? Pues porque lo que tú decías que te piden precio, pues porque estamos todos en crisis, ¿no? Es decir, pero indudablemente en el trocito que se pueda de la inversión no se puede olvidar eso porque se acabará pagando, ¿no? Es decir, es una de las cosas que más estandariza ahora mismo Internet, ¿no? Que está acabando con eso, con muchos posicionamientos de marcas muy importantes por el trabajo de años, porque estamos empeñados en que una campaña me gasto 10 veces menos y lo que quiero es gente que venga al concesionario a probar el coche. Vale, pues muy bien, si yo te la traigo y te la traigo por 2 duros, pero estamos haciendo el 0,3% de lo que podríamos hacer con una campaña con una inversión pues más consistente, ¿no? Yo, apoyando lo que dice y además, o sea, mi punto de vista es que al final, lógicamente, Jaime, o sea, el anunciante no tiene la culpa, o sea, el anunciante está en su papel, de que tiene un número de coches que venden en concesionarios al mes y tiene X dinero para el presupuesto. Pero sí es cierto que es un poco el oscuro que ponía yo al principio, y es que la inversión publicitaria en Internet de alguna manera se está conteniendo. Y el no pagar el branding, el no pagar espacios más grandes, el no pagar mucha más imagen de marca, está haciendo que tampoco tengamos demasiada capacidad ni a nivel de recursos, ni a nivel de innovación en Internet, ni a nivel de realmente meterte en un diario en Internet y a lo mejor solo tener 2 emplazamientos que sean grandes y mucho más visibles y mucho más controlados. ¿Por qué? Porque ahora te metes en un diario online y tienes en la homepage... pues bueno, yo he llegado a contar en nuestros competidores y los nuestros, pues 14, 15 emplazamientos publicitarios en una homepage. Sin embargo, Arturo... Y esto, Jaime, perdona y acabo rápidamente. Y esto se debe a que al final ese 14% que estaba hablando yo al principio de anunciantes que quieren coste por lead, al final están ocupando mucho más publicitariamente a nivel de espacio que un 14%. O
No sé qué porcentaje, pero probablemente ese 14% esté ocupando el 60% del inventario publicitario. Lo cual es caro. Claro, lo cual al final yo creo que estamos entrando en un círculo que yo creo que a la industria, y un poco relacionado con lo que decía Juanjo, que me ha parecido muy interesante, es que al final lo que estamos provocando con esto es que no tengamos a medio plazo dinero para invertir en tener un medio publicitariamente más efectivo, porque ahora mismo estamos, digamos, dando la oportunidad a esos anunciantes que cumplen su papel yo cuento una anécdota rápidamente y acabo. Hace como 8 años yo trabajaba en Media Contacts y bueno, digo el anunciante porque ya el director de marketing no está, pero nunca había invertido nada en internet. Y entonces McDonald's nos propuso hacer una campaña en la cual ellos nos iban a pagar por menú Big Mac vendido. Ellos querían probar el medio así. Entonces ellos idearon un sistema de que en la página web tú llegabas te imprimías una historia, ibas al McDonald's, y entonces tú lo pagabas, al final de mes recogían todos los menús y entonces te pagaban. Entonces mi director Indasi Biosca pues le hizo una pregunta que se quedó totalmente cruzado el cerebro. Después dice, vale, estamos de acuerdo en esto, pero por favor tenéis que cambiar el pepinillo de sitio, porque es que realmente a mí no me gusta así el Big Mac. O sea, nos estás pidiendo que de alguna manera nosotros controlemos, si nosotros no controlamos tu producto, si es que tu hamburguesa sabe más, perdón, si pero me quiero decir que al final nosotros no controlamos el producto, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera el anunciante está repercutiendo a la industria algo que no, desde mi punto de vista, no es justo. Julio. Antes de ir en lo mismo, a ver, cuando explico esto uso la analogía, ¿no? De decir, al final la respuesta directa es recolección. La recolección es fácil porque te vas al árbol que es silvestre y te coges las manzanas que están ahí, además te coges las gajitas y tal. Ahora, puedes vivir un cierto tiempo de recoger manzanas silvestres y sobre todo si lo que quieres es tomarte una manzana la puedes coger. Si lo que quieres es exportar 40 toneladas de manzanas o montas una plantación ordenada de manzanos para exportar las manzanas o no funciona, ¿no? Y la creación de marca, la inversión en branding al final es plantar, ¿no? Si hoy no plantamos, mañana no vamos a tener esas manzanas que recoger, ¿no? Yo creo que en nuestra parte, o sea, y viendo lo que dice Arturo además, yo creo que nosotros también tenemos nuestra parte de tarea en esto, ¿no? Una cosa que nosotros hemos hecho este verano ha sido reducir el número de posiciones publicitarias, reducir drásticamente la entrada de anunciantes que no sean premium. De hecho, ahora mismo creo que el único que queda, la única vía de anunciantes no premium que tenemos es Google, e incluso a Google le hemos reducido un 40% las impresiones que hacen con nosotros y el resultado ha sido que nuestros ingresos con Google han subido un 5%. Entonces yo creo que hay que ir a eso. Obviamente yo lo tengo más fácil que hacerlo que alguno de los otros medios, pero creo que el futuro va por ahí. Pues mira, yo Jaime. A que hable, que no hay. Yo quería hacer un comentario, de hecho, un tema que me sorprende, ¿no? Que se habla del 14% de respuesta directa, de lead, de venta, cuando realmente no es un 14, es mucho más. Porque realmente, en sentido, aquí si hay una amenaza, tiene un nombre que empieza por G, ¿no? En ese sentido. Curiosamente se habla pues de bueno, en sentido reducir los espacios, salvo los de Google, ¿no? Que son, acabo de decir que hemos reducido que son fundamentalmente pues quién está vendiendo la publicidad resultado en este mercado y que decide pues dónde entra la gente y dónde sale la gente en las páginas. Pero bueno, simplemente quiero hacer ese inciso. Sí, Jaime, sí, yo te decía algo. En la misma dirección que hablabas tú antes. Nosotros este año, pongo un ejemplo muy concreto dentro de mi editorial, elmundo.es, y bueno, fue momentos antes de que empezáramos a notar un poco la crisis que ya estaban los otros medios de la casa, ¿no? Entonces hicimos una cuenta muy clara, ¿no? Teníamos la portada del mundo.es, que es la parte, digamos, con la que obtenemos lo que es el periódico cerca del 40% de los ingresos. Vimos que teníamos cada vez más espacios y cada vez más, digo manchados entre comillas, manchados no de una manera peyorativa, sino que cada vez teníamos que abrir más espacios para satisfacer esas campañas de bajo coste y dar respuesta. Es decir, en un momento dado el 10% de nuestra facturación nos gastaba el 40% de nuestro inventario, ¿no? Entonces dijimos, bueno, los recursos de nuestros recursos. Sí, efectivamente. Entonces dijimos, bueno, voy a ver si me libero de este 40% y con que suba del resto
un poquito el CPM, ya voy a hacer ese 10% de facturación que dejo hacer. Bueno, pues todo parecía muy bonito, pero nos dimos una hostia monumental. Es decir, no te aguanta, es decir, es que el mercado no te deja hacer esas cosas y nadie tiene pulmón financiero como decir, bueno, yo voy a estar un año así y mi consejero delegado me entiende, es decir, es que no se puede. Pero la idea era buenísima, ahora no valía para nada. El problema es que lo tiene que hacer no solo una editorial, sino que lo tiene que hacer Prisa, lo tiene que hacer Vocento, lo tiene que hacer Terra, Yahoo, y que todas las agencias el señor de la competencia nos mete en la cárcel, ¿no? Y que al final los medios y las agencias estén no levantamos acta de que nos vamos a poner de acuerdo en algo. No vaya a ser. Por eso digo. Que últimamente hay muchas multas sobre esto. Y además todo era redondo, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, en una home, es decir, nosotros llegamos a pensar que incluso solamente íbamos a tener esos anunciantes premium y cuando no estuvieran, pues no iba a haber banner, iba a haber menos impactos. Y cuando ese banner vuelva a aparecer 2 horas después, va a tener el doble de notoriedad, van a subir los ratios de clic, van a subir las respuestas, te van a pagar más por ese. Bueno, pues el discurso todo el mundo lo entiende, pero acabas y dices, sí, pero dame un 30% más de descuento. Pues bueno, volvemos a lo mismo. Entonces todavía esta chapita enana que tengo aquí. Gustavo, yo quería añadir un factor, es un paréntesis, pero creo que hemos hablado del anunciante, que es donde se origina todo, hemos hablado de las agencias, hemos hablado de los medios, tenemos aquí todo este tipo de experiencia, pero yo creo que no hay que olvidarse de un factor, quizás Julio sabe mucho más de esto que yo, que es el consumidor, el objeto de la publicidad, de estos señores que están, la audiencia que tenemos aquí. Y es que Internet nos lo pone más difícil, mucho más divertido, tenemos muchas más cosas que hacer, tenemos que ser más creativos, pero la credibilidad viene mucho de lo que dice un consumidor a otro consumidor. Aquí entran en juego los blogs, los foros, las redes y este nuevo tipo de promoción o de publicidad que hace que el consumidor sea más listo, sea mejor y por lo tanto haya que dirigirse mejor a él. Creo que esto es un área donde sí que tenemos que investigar más y donde estamos aprendiendo mucho en Nielsen y en otras empresas porque todavía es un desconocido. Estamos acostumbrando a enviar un mensaje, esto es la publicidad, y lo que pasa es que a veces que rebota. Y con esto quizás se completa el panorama de la publicidad. Para mí esto es un claro, no es un oscuro. Es mejor porque yo también soy consumidor. Sí, iba a preguntar precisamente sobre este tema ahora. Pero antes me había pedido la palabra Javier Navarro. Sí, me parece una reflexión que tiene que ver con el tema de anunciantes y consumidores. Y era una charla, una pequeña anécdota de la semana pasada con un gran anunciante de este país que también es de Internet. Para que veáis por qué digo claros, la reflexión con este anunciante fue: nos acabamos de dar cuenta, hablando del consumidor, que el año pasado nosotros lanzamos un producto que creíamos que era fantástico para el consumidor, invertimos una cantidad de dinero brutal, básicamente en GRPs en televisión. Claro, la competencia salió detrás corriendo a un producto parecido, nos estuvimos pegando durante un mes o 2 meses a ver quién tenía más share of voice, métricas más tradicionales, y no vendimos ni él ni nosotros un lapicero. Es que se nos olvidó preguntar al consumidor si este producto le interesaba. Ayudadme con Internet a entender cómo los consumidores hablan y dice, no vamos a lanzar lo que yo creo que le interesa al consumidor, sino que el consumidor me está diciendo que le interesa. Y esto, de verdad que no lo he oído muchas veces, por no decir que es la primera vez que lo oigo, después de tantos años y en una gran marca, ¿no? Con lo cual, optimista una vez más. Como trabajas en una agencia de medios, notas el nombre. Yo soy discreto, no quiero quedar Vamos a comentar, pero nadie va a perder de vista. No, precisamente sobre este tema yo quería lanzaros una cuestión y conocer vuestras experiencias, ¿no? En la publicidad convencional, por llamarlo de alguna manera, la mediación jugaba un rol fundamental a la hora de intentar conocer el impacto que había tenido los consumidores y qué eficacia había podido tener los consumidores. Obviamente, la mejor medición era la que podía hacer el anunciante en sus propias cuentas, ¿no? Pero ahí ya no dependía solo de si la publicidad estaba bien hecha y se había canalizado correctamente a través de los medios, sino también el producto y otros elementos que habéis comentado. Sin embargo, Internet tiene una característica que le diferencia de los medios convencionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? La posibilidad de la interactividad. Es decir, que podemos saber o podemos conocer qué piensa el consumidor, porque es que el consumidor nos contesta. Y eso es algo que no pasaba antes. Es decir, medíamos si la publicidad había impactado positivamente o no en el consumidor, éramos capaces de hacerlo, pero es que ahora el consumidor nos contesta y nos contesta un clic. Y nos puede decir, pues mire usted, no al producto, no al anuncio, no a la forma en la que usted me está haciendo la publicidad o que me está utilizando este tipo de mensajes y demás. ¿Habéis tenido experiencias en este sentido? ¿Alguno?
¿O esto va directamente al anunciante y es el anunciante el que se ocupa? Yo creo que respecto a los anuncios, es el mismo ejemplo que ponías tú antes de Burger King y de que efectivamente te ves obligado a vender un producto, porque en ese caso, a lo mejor el producto es que es un horror. No mencionado nombres, ¿eh? Exactamente. Jaime era McDonald's. Era McDonald's. Pero es que lo he intuido. No. Me refiero justamente, y además... Se refería a investigación que ha hecho. No, a lo que me refiero es a que pasa exactamente igual con los anuncios, ¿no? Es decir, esa interactividad es algo que está ahí, que es un valor añadido, pero que muchas veces obligamos a punta de pistola o a punta de tecnología al usuario a hacerla, ¿no? Es decir, que no le dejamos que él sea el que interactúe si quiere y si no quiere no, sino que las cosas ocurren, quiera él o no quiera, y entonces ahí es donde surge el conflicto, ¿no? Nosotros tenemos en las portadas ahora mismo unas creatividades que pueden parecer muy intrusivas, pero que cuando el anuncio, es decir, pues por ejemplo, con todo el tema de lo que es los grandes estrenos de cine, ¿no? Es decir, es una cortinilla, un intersticio a la pantalla completa que luego se despliega y que poco a poco el usuario va entendiendo que si él vuelve a pasar por el anuncio, por el recuerdo que deja ese anuncio, se vuelve a desplegar y se le queda el rato que él quiera, hasta cuando quite el ratón se le vuelve a plegar, realmente una especie de microsite de esa película, donde tiene el vídeo, donde tiene el reparto, donde tiene absolutamente todo lo que quiera, pero no les desvía de su navegación. Es decir, eso no ha saltado, se ha ido a otra página y ha perdido la lectura del periódico que tenía, ¿no? Sino que cuando de repente él ve que si quiere lo ve y si quiere no lo ve, es decir, cuando es una película, bueno, pues ahí depende un poco del target al que vaya dirigida, pero tenemos muchas películas que más del 60% de la gente que hemos impactado con ese anuncio ha interactuado sobre ese anuncio, porque no las ha obligado a hacerlo, sino que lo ha hecho voluntariamente. Y eso, indudablemente, depende muchísimo, como decíamos antes, del producto, pero también de la creatividad y de lo que ese valor añadido que le dé al usuario. Es decir, traer toda la información que tú quieres al lugar donde el tío está navegando, y no al revés, ¿no? Es decir, coger al tío, ¡pum!, y mandarlo a 4 páginas más para allá y encima no dejarle volver. Pues claro, ya no toca ni un solo banner más en años, que es algo que banner o dispositivo electrónico similar, y eso es algo que llevamos haciendo mucho tiempo mal y que fundamentalmente lo podemos cambiar dejando que la gente toque, interactúe, pero que no le ocurran cosas desagradables, ¿no? Sino que todo sea... Hay veces que, vamos, no sé lo que piensa la audiencia, pero hay banners de los que no puedes salir. A eso es a lo que me estoy refiriendo. En concreto el que tú has puesto ejemplo, Jaime, a eso es a lo que yo me estoy refiriendo. El que tú has puesto ejemplo es a veces que pinchas porque ya no sabes qué hacer para que te libere la pantalla. Hay una cosa que yo creo que... Pero que me debo haber explicado muy mal, es que eso es justamente lo que quiero que no se haga. Justamente eso. O sea, lo que quieres no ser intrusivo. Quiere ponerlo ahí, pero que los usuarios no se molesten. Quiero ser intrusivo en la medida justa. Es imposible. Eso ya... Eso es imposible. A ver, vamos a intentar, que aquí tendremos una cosa Julio intrusiva es un virus. y luego Arturo. Te mete por el cuerpo. Eso es radical. Es importante la interacción. Yo creo que, además, no lo puede decir Javier, pero a mí cuando me llaman de las agencias, 80% de las veces una de las cosas que dicen es queremos algo nuevo, queremos innovación, ¿no? Creo que toca innovar, toca jugar con formatos nuevos. Nosotros el otro día experimentamos una pieza en la que uníamos vídeo y Facebook. Alguna cosa no estaba del todo bien, pero bueno, hemos aprendido y las hemos ido modificando, y yo creo que todavía nos queda aprender bastante de esto. Pero además yo creo que ahí tenemos que aprovechar una fuerza de Internet muy importante, que es la capacidad de segmentación. O sea, tenemos todavía muchos casos en los que estamos haciendo la misma pieza publicitaria en todos los soportes. Estamos haciendo café para todos. Y creo que hay que trabajar mucho más en decir, bueno, el mismo producto puede tener un coche, puede tener un enfoque de familiar en un tipo de soporte, puede tener un enfoque de diseño en otro soporte, puede tener un enfoque de cuántos de sus amigos quieren comprarse este coche en otro sitio distinto, ¿no? Y esto obviamente tiene un coste de creatividad un poco mayor, pero creo que tendría un impacto en eficiencia de las campañas muy alto, ¿no? Y que tenemos que trabajarlo entre todos. Los soportes haciendo que las creatividades sean fáciles, que se integren bien, que el proceso sea fluido y que sea flexible. Los anunciantes entendiendo que hay que gastar un poquito más, las agencias ayudando en el proceso a engrasar todos los esquemas, ¿no? Yo creo que eso, yo creo que el santo grial que tenemos que buscar aquí es conseguir que nuestros usuarios, si tuvieran la opción de ver nuestra publicación con publicidad y sin publicidad, la prefieran con publicidad.
porque la publicidad... No, pero... No te quepa la menor duda que es así. Luego somos masoquistas. Sí, no, pero a ver, es muy difícil de conseguir. National Geographic las 3 primeras. Claro, es muy difícil de conseguir, pero es un típico sitio en el que dices que la publicidad está súper segmentada, está en mis intereses, está muy integrada y además es bonita. No me la quites porque además de ver los contenidos quiero ver estas campañas que son interesantes. Todavía no estamos ahí. Y si dices que sin publicidad es de pago, seguro. No, pago olvidado. Bueno, Arturo, tú no. Simplemente un comentario. Yo al final siempre cuando hablamos del tema de intrusión en Internet, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y es, y con todos mis respetos a la televisión, que es un gran medio, ¿no? Pero ¿qué hay más intrusivo que viendo una película te metan un bloque de 45 spots? De ahí ni puedes quitártelo, ni puedes saltar a otra página, o sea, te lo comes con patatas. O sea, lo es que ahí no hay intrusividad. O sea, ahí lo que pasa es que la gente está acostumbrada. Entonces yo creo que lo que tenemos que trabajar es en el medio de Internet de que la gente poco a poco se va acostumbrando y tal, pero más intrusivo que la publicidad en los medios convencionales y no pasa nada, y la gente está acostumbrada y esto es tanto así que en Estados Unidos, cuando empezamos a medir el perfil de la audiencia, no solamente del contenido, sino de la publicidad, fue un verdadero desastre, fue una revolución y empezaron a meter la publicidad, el product placement y todo lo bestia, porque al final es tan intrusivo que la gente se iba y tú estabas planificando en función de un contenido que tenía un perfil determinado, pero cuando veías el perfil de la audiencia, la publicidad se parecía como un huevo, una castaña a lo que tú realmente querías. Entonces ahí empezaron a echar marcha atrás y ver cómo se hace. Esto en Internet no ocurre y es el único medio en el que, como dice Julio, podemos hacer que la publicidad moleste poco, no que no moleste y que la ames porque esté afinada, segmentada. Y luego, salvando el problema de que medir demasiado también es negativo y el tener muchos datos hace que la gente se vuelva loca, es el único medio donde yo realmente puedo medir la eficiencia de una manera fácil. Hoy no es ciencia ficción, yo puedo saber pre-campaña qué es lo que voy a hacer, puedo planificar, puedo tener unos contenidos, unos anuncios insertados afines a esos contenidos y al target que yo tenía, puedo después analizar cuáles de esos impactos comerciales o publicitarios han ido al target de audiencia que yo quería y no a otro, puedo sacar ratios de audiencia e incluso puedo vincularlo con consumo. Esto antes era imposible. Y esto no es ciencia ficción. Javier. Sí, Ya se te ha ido. A apuntar una cosa más. Lo que pedían los anunciantes, yo no sé quién lo dijo al final, que creo que era Julio, que nos piden innovación. Como seguro que hay algún anunciante por la sala, es una parte. Hay un pequeño oscuro, ¿no?, en mi cabeza, que es efectivamente innovación, pero el problema es que en 14 horas no se puede hacer una cosa innovadora. Y no hay tiempo. Es una de las malas dinámicas del mercado, en que mañana me tienes que presentar algo innovador. Es absolutamente imposible, ¿no? Si no rompes eso, terminas haciendo más bananas. Un warning a los anunciantes de la sala. Sí, tener un poco de polémica. Primero Salvador. Yo solo quería comentar lo que ha dicho Arturo. Yo creo que no estoy de acuerdo en que tengamos que acostumbrar al usuario a que la publicidad de Internet sea un poco intrusiva. Yo creo que lo que tenemos es que luchar porque la publicidad sea relevante. Y yo creo que en Internet se puede conseguir eso, porque al final muchas de las cosas que nos estamos quejando aquí o que se están quejando es fruto de la propia economía. En Internet el inventario tiende a infinito, hay muchos más sitios para anunciarse, hay unas capacidades de segmentación gracias a la tecnología mucho mayor. Y yo creo que esas son las capacidades que hay que aprovechar, que probablemente por la dinámica del propio mercado que explica Javier es complicado. Pero a mí tampoco me parece casualidad que todas las empresas o gran parte de las empresas que ha comprado Google, por ejemplo, los últimos años, sean empresas de data mining que lo que hacen es mejorar la segmentación del usuario en muchos sitios. ¿Por qué? Porque al final la publicidad, y alguien lo decía en un Twitter, es que yo creo que no tiene que ser ni intrusiva ni no intrusiva, lo que tiene que ser es relevante y eso hará que Joshua. Yo quería hacer un par de incisos. Uno, la parte de innovar, yo creo que también hay, en parte hemos sido casi demasiado exigentes con nosotros mismos. Javier sabe que nosotros llevamos unos cuantos años conociéndonos, en cuantos años teniendo publicidad en Internet, y ha habido pues una exigencia continua de mejorar mediación, de mejorar formatos, de mejorar, de cada día contar algo nuevo. Yo creo que también parte igual del error, que se puede mirar atrás de lo que hemos hecho, es intentar casi innovar demasiado, ¿no? Cada día hemos contado algo nuevo, distinto a los anunciantes, y hay un momento que hasta había una cierta confusión. Cada 3 meses pues hay behavioral targeting,
luego pues está el data mining, luego está la publicidad social, lo que hay. Lástima, pero no O hacerlo tú. había abordado, pero Se oyó mi primera presentación, empiezo desde... Los novedoso, ¿no? Pues eso, que creo que de alguna forma sí que se ha, no sé si innovado demasiado, pero que sí que hemos ido más allá en contar demasiadas cosas, y al final es algo muy sencillo. Tenemos un medio que tiene una audiencia masiva, que tiene posibilidad de segmentar, tenemos cada vez unos formatos más atractivos para ellos. Creo que más allá de eso también hay que explicar las cosas a los anunciantes, pero que tampoco hay que... Bueno, Juanjo, y ya pasamos a la sala, si no vamos a movilizar nosotros. Por continuar con una publicidad realmente están hablando de su publicidad. Con la reflexión que hacía yo al principio, ya no se trata solo de que te pidan innovar en 14 horas, ¿no? Que no se puede innovar con 1.000 euros o con un CPM medio de 2 euros o de 1 euro. No se puede innovar. Es decir, en FICOR yo he echado mucho de menos ver a las productoras de contenidos de calidad. Ver una mesa como esta con las productoras, las tradicionales, las de siempre, que también están invirtiendo. Ver a los Indemol, ver a los Globomedia, ver a las agencias de noticias, ¿vale? Reflexionando sobre eso. La producción de contenidos de calidad es un pilar fundamental de una industria que quiera desarrollarse publicitariamente de una manera sostenible, ¿no? Porque obviamente no vamos a decir nombres, claro que son muy emocionantes muchos de los servicios de radio por streaming que permiten escuchar toda la música free, ¿vale? Son muy emocionantes, ¿vale? No me caso, ya por eso, pero yo digo que los de la otra sala, ¿no? Es muy emocionante, pero también tenemos que ver no solo la parte esta de los servicios, no solo la parte, como decía, de la gran amenaza a Google. No sé si el discurso tiene que ser en que si Google es una amenaza o no. El discurso, quizás uno de los discursos que tiene que ser es si estas marcas que están invirtiendo en cosas de calidad, estos que emplean a 200 trabajadores para producir contenidos de calidad, se merecen CPM medio de 1 euro. Ese creo que es uno de los debates que hay que trabajar y que hace un poco de diferencia. Y hablando de futuro y de inversión en el medio, el 1 de enero de 2010 se inicia, en teoría, con 450 millones de euros de menos invertidos en televisión española, ¿verdad? Las televisiones convencionales habían pensado que esos 450 millones de euros se podían repartir entre ellas. ¿Cómo pensáis que se va a repartir esto? Nosotros ya tenemos apalabrados 400. Ya tenéis apalabrados 400, ¿no? Pues yo creo que el máximo reparto va a ser que los anunciantes se van a ahorrar mucha pasta de inversión publicitaria, más que nos lo llevemos a otro lado. Yo creo que el porcentaje mayor va a ser ese, aunque nadie sabe qué va a pasar. Nosotros ya no tenemos inventarios. Entonces estamos dando una noticia. Estamos dando la noticia de que RTV.es no va a tener publicidad. En 2010 no va a tener. Hablando de la de televisión española que viene a... Televisión española. Claro, y yo digo, RTV.es va a tener publicidad. No va a tener publicidad. No va a tener publicidad. Por esto la idea, haciendo un cambio automático, serían 450 millones para las otras televisiones, ¿no? ¿Cuánto se van a ahorrar? ¿Cuánto va a ir a los nuevos medios digitales? En el móvil nos vamos de vacaciones al 1 de enero. Ese día ya hemos terminado. Ya habéis terminado, ya habéis hecho todo el ejercicio en un día. Bueno, vamos a pasar entonces a la sala. Bueno, primera pregunta, mi amigo Julián. Aunque yo te conozca, por favor, o todos los que pregunten, os identificáis. Y si se puede levantar. Sí. Julián Conte. Voy a hacer dos afirmaciones un poco provocadoras, apoyando algunas de las cosas que se ha dicho. Es fundamental medir y medir bien, y no se está midiendo bien. Cosas que ha comentado Juan Morín existen y no se están usando. A mí me parece que sería muy importante, hay que medir bien y medir con el dinamismo que requiere Internet, los paneles, etc. Yo creo que son cosas superadas. La segmentación, incluso la segmentación geográfica, se puede hacer y está desarrollada, pero yo creo que habría que tener con la Agencia de Protección de Datos
una negociación precisa, porque lo mismo que ocurre aquí ocurre en las estadísticas oficiales. El INE sigue haciendo mediciones en el modo tradicional, en algún momento tendrán que medir en el modo digital. Creo que hay que medir bien, y la línea que apunta Juanjo me parece importante llegar a un acuerdo. Segundo, yo creo que son excepciones, son muy pocos los clientes que utilizan las mediciones, y hay mediciones caras. No saben incluso formular qué quieren medir. Son personas que no están habituados a eso, al mundo de Internet, están habituados. Y creo que tendríais que hacer una labor docente. Y aquí voy a ser más provocador. Creo que es muy difícil que hagáis la labor docente, porque os podríais poner hasta 56 personas con los 56 productos que tiene Google, y Google solo tendría una. Tiene un proceso de integración tremendo. Entonces necesitaríais un consultor, un medidor, no sé qué, y Google lo hace solamente. Y no estoy solo alabando a Google, que creo que es alabable por 1000 cosas que ha hecho. Más bien me quejaría porque yo creo que empieza a tener algunas prácticas abusivas de monopolio que se han empezado a apuntar aquí, y que yo creo que asfixian al sector de la publicidad, al sector de medios, y que eso es incorrecto, y al sector de los libros, que ya parece que la negociación se está llevando a Europa en vez de hacerse a país a país. Bueno, yo quería hacer un par de... Espera, en relación a lo que comentaba y sobre esto, ahora te doy la palabra. No, hacer una precisión sobre el tema de las IPs que tú decías antes, y que antes yo no quise entrar en ello. Tú hablabas de las IPs locales como un elemento de segmentación más, segmentación geográfica, que daría muchísima utilidad a la inversión publicitaria. Sin embargo, efectivamente hay un problema con la Agencia de Protección de Datos. La Agencia de Protección de Datos considera en este momento a las IPs como dato personal, ¿no? No quiere decir que no se puedan utilizar, quiere decir que se pueden utilizar si hay consentimiento previo. Lo que quiere decir que resta en este momento mucha utilidad al manejo de la herramienta. Pero a partir de aquí adelante. No, oye, perdona, se pueden utilizar si se arbitran los medios para que eso siga siendo discreto. Que nos puede llevar a un tipo de sistema, a tomar una serie de decisiones con sistemas que también son censables. Por eso decía que una de las grandes noticias es que en el año 2010 vamos a tener por primera vez en este mercado, en el mercado español, un sistema híbrido. Un sistema en el que audiencias, es decir, personas e IPs, ordenadores, ¿vale?, van a estar entremezclados, ¿vale?, y nos van a dar un conocimiento de soportes híbrido, diferente. Creo que eso es un paso importantísimo para el tema de medicinas. No quería, porque he visto aquí en algún tweet alguna referencia que este mercado se está midiendo mal. No, este mercado se está midiendo de una manera muy aceptable y puede ser muy mejorable también. Pero y respecto a este tema, pero yo creo que la televisión maneja 15 veces más que nosotros a nivel presupuestario, y lleva, no sé, yo creo que no había nacido cuando ya Sofres y un sistema de panel se reparte el 90 y tantos %. ¿Alguien conoce a alguien que conozca a alguien? ¿Conozca a alguien que tenga el aparatito de Sofres en casa? Pero, se maneja Arturo, estoy totalmente de acuerdo. millones. Yo ahora mismo llevo la publicidad en la tele también, y efectivamente te acercas más al asunto, y yo creo que lo que nos hace falta es un poco de chauvinismo en cuanto a que muchas veces nuestro principal deporte es, porque tenemos muchas posibilidades dentro del medio, es la autocrítica. Y bueno, hay que creerse, sí, pero nos hemos pasado, es decir, que lo otro con mucho menos se ha defendido, todo el mundo se ha puesto firme en primera orden de saludo, y el sistema lleva funcionando mucho tiempo, dando unos datos de una precisión. Digo, pero ¿y cómo pueden dar esta precisión? Si esto es una cosa increíble. Pero yo creo que hay una diferencia fundamental, y es el grado de dispersión de la muestra. O sea, no es lo mismo estudiar algo en un entorno en el que había 8 o 10 opciones, ahora la cantidad que hay de canales, y estudiar Internet donde las opciones son, estamos hablando de millones, ¿no? Y entonces los tamaños de las muestras y el enfoque que hay que usar es distinto, y obviamente medirlo de esa manera es más caro, y habrá que pagar ese coste entre los anunciantes, los medios y todos los que estamos en esta película. Y luego me das una comisión de los sí, lo que quería hacer es que os pasaré a todos el tarifario. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Julián. Lo que pasa es que, igual que la publicidad no se puede hacer en un día ni con 1000 euros, la medición también tiene un coste y hay que pagarla. A nosotros nos encantaría dar datos de IP geolocalizados. De hecho, pagamos a un proveedor que nos da unos datos que son los mejores que hay. Sin embargo, son los que podemos pagar. Otros son o no se pueden dar o son inasequibles.
Nosotros podríamos cruzar ahora mismo, tenemos el 90% del tráfico que pasa por España es medido censalmente. Esto no ocurre en prácticamente ningún otro país, es parecido a Italia, Australia, y esto se podría vincular con un mapa de IPs que nos dijeran que en el barrio de Salamanca, no sé si realmente eso sería útil al final, está ocurriendo esto, pero se puede hacer y estaríamos encantados, pero hay que pagarlo. Somos 26.000 personas en un panel muy majo, Sí, un panel muy majo. No, yo querría hacer una... Estadísticamente, o sea, el error muestral que tiene eso es mínimo. O sea, yo no soy... No, es mínimo. 26.000. Vamos a ver. A ver, depende. En los grandes números sí, en cuanto empiezas a segmentar, en cuanto empiezas a hacer según qué realidades Pero yo creo pierdes que precisión. Julio, yo creo que hay que quemar etapas. Yo creo que la medición que tenemos aquí en los últimos años en España ha sido más que buena. O sea, yo te digo, As.com tengo una herramienta de Analytics que medimos cómo se mete el tío, por dónde sale, por dónde ha venido, el vídeo que ha visto, cuándo ha vuelto, y si su prima se ha metido y la otra no, y tal. Y tanta información luego la llevas a un anunciante y se abruma. O sea, si es que al final, o sea, no tenemos medida. Y el panel de Nielsen y el panel de Comscore y tal son herramientas que tú te metes y las manejas. Realmente son herramientas que muestralmente y estadísticamente son más que correctas. El problema es que pasa como con la innovación de formatos, que no tenemos medida en Internet, que es que siempre queremos más y más, y al final no nos puede... No, pero yo lo que quería decir es que la realidad de Internet es un poquito distinta de otros medios, por eso los paneles no sirven de la misma manera que sirven los otros medios. Que obviamente el sistema que tenemos está bien, que hay que ir mejorándolo, que habrá que ir poco a poco. Y viendo el ejemplo que tú decías, a lo mejor a ese cliente, en vez de darle todo el recorrido de este señor que ya se ha perdido haciendo tal, habría que contarle qué notoriedad, cómo ha aumentado la notoriedad de marca ese spot, cómo ha conseguido el atributo de sostenible que quería o no. Eso no tiene que ver con el panel. No. Ya, voy a preguntar, de campaña, voy a seguir preguntando a la audiencia y querría hacer una primera pregunta, y es si hay alguien de Google en la sala. Se ha hablado de Google, de sus capacidades de conocimiento de los usuarios para segmentar la publicidad, de sus capacidades de medición. Soy ex-Googler. ¿Es Google? Bueno, ¿quieres intervenir? Porque incluso se ha llegado a hablar de que puede convertirse en el gran monopolio del sector. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esto? Tú no quieres hacer un comentario. Sí, me gustaría. Yo quería... ¿Se me oye? Sí. Bueno, me llamo Almudena, soy ex-Googler. Estaban hablando aquí de la gran amenaza de Google. Yo he tenido la oportunidad de trabajar allí y creo que si Google lo ha elegido el usuario es por algo. Hay muchísima innovación y yo desde mi punto de vista también, bueno, he trabajado también muchos años con Javier Navarro, veo que... También puedes hacer la crítica de Javier después. No. Veo que, por ejemplo, estamos hablando de que muchos anunciantes tienen que adaptar el producto al usuario, porque yo sí veo que la evolución de Internet es muy rápida. Lo que yo sí he visto es que cuando estuve trabajando en Google, esa velocidad era, un año en Google era como 3 años en cualquier otra empresa. Y creo que, dicen, la gran amenaza, Google, yo cuando empecé en Google éramos 10 en España y en Portugal. Cuando empezaron las ResearchGate en el 98 eran 2. Y ahora son muchísimos más, pero porque yo creo que han sabido adaptarse a esa velocidad de Internet. Y lo que yo veo es que, por ejemplo, yo entro en otros medios, en otros soportes, y no han evolucionado, siguen igual. Entonces, puedo estar de acuerdo en muchas cosas con Google y en otras no estar de acuerdo, con tipos de monopolio y demás, pero yo creo que el éxito que ellos tienen es que van a esa velocidad y se van adaptando realmente a los usuarios. Y no lo veo en otros soportes. Te agradecemos. Gracias por el comentario, Javier. Sí. ¿Te presentas también para Sí, muy claro. los que no te conocen? Sí, Javier Piedrahita, del portal marketingdirecto.com. Hoy dábamos una noticia en nuestro portal que venía de la Asociación Europea de Marketing Interactivo y hablaban de un porcentaje de crecimiento para el año que viene en Europa del 7,5%. Alemania 10%. Luego el otro año, 2011, pues 15% Europa y Alemania 20%. Ya hemos dicho, tú has dicho hace un rato muy bien los datos de Gran Bretaña. Entonces mi temor un poco es, para verlo un poco también negativo, no todo tan positivo bien, es decir, ¿cómo está el tema o cómo veis vosotros el crecimiento nuestro aquí? Porque yo tengo el temor de que seguimos creciendo pero flojo, a pesar de todo lo que estamos aquí hablando y la necesidad de que el consumidor está ahí, pero veo que Alemania, Inglaterra, América están despuntando, los marketingianos se han dado cuenta por dónde está el consumidor, cómo van las cosas y aquí como que no está la cosa tan clara. Entonces, y que crecemos pero un poquito menos. Yo creo que por eso quería saber un poco la opinión, porque veo que por ahí están empezando a tirar muy fuerte por ahí. Para el año quiere hacer algún comentario? Yo creo que
que bueno, en primer lugar, yo creo que a España le queda mucho camino. Entonces, probablemente llegará un momento que Alemania, Inglaterra, todos estos países ya están en un momento, bueno, van a llegar a un momento de madurez y a España le va a quedar mucho más camino que en otros países. Por otro lado, yo creo que en España el problema de base comparado con, por ejemplo, Alemania o, por ejemplo, Francia, es, de hecho, si miras la inversión en medios de dónde viene, en estos países, gran parte de los anunciantes son anunciantes de e-commerce. Entonces, lo que hay en España pues es una falta de anunciantes de e-commerce o de lo que es la costumbre de comprar online, y estos caras son entre los primeros inversores en publicidad en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. Entonces, obviamente lo que tiene que cambiar en España también es los hábitos de consumo de la gente, de compra por internet, lo que es adaptar pues, el ancho de banda, también pensar que los temas de poder conectar las zonas rurales, ¿quién va a comprar por internet? Pues probablemente las personas que están más alejadas de los centros. Pues hay una serie de puntos de infraestructura que hay que cambiar para que aumente. Pero todo vendrá. Yo creo que España pues, tiene de hecho está probablemente en España, si uno mira un poco a medio plazo, probablemente es uno de los mercados más excitantes que hay en Europa en este momento. Bueno, yo quería hacer un comentario a la mesa de las preguntas o los comentarios que se nos están haciendo a través de Twitter. Se habla de más publicidad en blogs, se habla de publicidad en contenidos, mezclada en contenidos. Bueno, hasta cierto punto, este tipo de publicidad puede acabar siendo engañosa para los consumidores. Los consumidores no saben que esa mezcla de contenido y publicidad, esa publicidad encubierta que se les puede presentar, puede acabar siendo un engaño. No es un fenómeno nuevo. En televisión este tema ya se venía practicando desde hace algún tiempo. Se ha resuelto por la vía de la transparencia, que es la que yo creo que debería de resolverse en el ámbito de Internet. Es decir, cabe la posibilidad, mientras esa práctica publicitaria sea transparente ante el consumidor, que el consumidor sepa, estamos hablando de, póngame usted publicidad en mi blog. Sí, pero usted tiene que estar dispuesto a identificar que su blog está patrocinado y por las marcas que está patrocinado, ¿no? Para no dar la apariencia al consumidor de imparcialidad en su información cuando está financiado. Sería legal. ¿Qué opiniones os surgen sobre esta cuestión? Bueno, no. A ver, no, esto es una cuestión muy importante, ¿no? Y digamos que los blogs, la publicidad es un poco más nueva, los medios llevan más tiempo, pero son los mismos fenómenos. Nosotros pensamos que lo que es fundamental es la transparencia y la separación entre publicidad y contenidos editoriales, que todos los contenidos publicitarios estén identificados como tales. Y además que pensamos que es muy importante, no solamente porque pensamos que es interesante para los usuarios, porque queramos ser buenos o porque digamos don't do idiot como hace Google, sino porque pensamos que va también nuestro propio interés a medio y largo plazo. O sea, al final, como medio tienes tres activos: los contenidos, la marca y la credibilidad. Nosotros los contenidos pensamos que los tenemos, la credibilidad la estamos construyendo y la marca nos va a costar décadas alcanzar las marcas que tienen los medios tradicionales. Entonces, si fallamos en la credibilidad, nos vamos a comer aquí un colín. Tenemos que ser incluso más estrictos que los medios tradicionales en ser independientes, en demostrar nuestra independencia y en separar publicidad de contenidos y las publicidades etiquetarlas adecuadamente. Que hay algunos casos en los que esto no está pasando en algunos blogs, es verdad. Yo creo que los que estamos en el sector, nuestra responsabilidad es levantar la mano y decir: estos señores están haciendo una cosa que no nos parece bien, no porque tengamos ganas de que ellos pierdan la campaña publicitaria o porque queremos competir con ellos, sino porque al final lo que tenemos que evitar es que se hable de malas prácticas del sector, ¿no? Y lo que hacen algunos actores no les afecta solamente a ellos, sino que nos afecta a todos. Que por otra parte, más allá de que sea la opinión de la industria responsable, lo exige la ley de servicios de información, que exige que la publicidad, el principio de identificación o identificabilidad de la publicidad, lo exige. Por eso, cuando se habla de aprovechar los contenidos, evidentemente se está intentando dar una mayor legitimidad a esa publicidad, o más margen de independencia e imparcialidad en la comunicación. Yo creo que cuando hablas de aprovechar, o cuando se habla a nosotros nos llaman, todas las semanas nos llama alguien diciendo queremos hacer un post de contenido en vuestro tal que habléis bien de nuestro producto.
¿vale? Y todas las semanas les decimos, perdona, no. Tenemos una serie de formatos publicitarios, hay unos que son más gráficos, otros son más parecidos, tal, pero todos los que son publicidad tienen que ir identificados como publicidad. Sí que tiene sentido decir, vale, pues como tú tienes este tipo de contenidos, vamos a ver cómo adaptamos la publicidad a los contenidos que tienes. Vamos a jugar con cosas que tú estás haciendo, a asociar ciertas piezas publicitarias a cierto tipo de contenidos. Bueno, son cosas que al final hacemos todos los medios, ¿no? Pero siempre creo que es importante que se identifique. La transparencia, la verdad antes que lo prohíban. Claro, no, pero ahí yo creo el test, lo que nosotros llamamos el test de la cara roja, ¿no? O sea, si a ti alguien te pregunta si es una campaña publicitaria y por qué has puesto ese contenido, ¿eres capaz de decirle sin que se te ponga la cara roja, no, mira, hay una explicación perfectamente razonable, esto es publicidad, está etiquetado, o he escrito este contenido porque pensaba que había mérito tal y no tiene nada que ver? O se te pone la cara roja porque te han pillado en algún revés. Y si fallas el test de la cara roja, estás mal, ¿no? Y luego además viene la legislación que viene detrás, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacerlo antes de que lleguemos a la legislación. Sin duda. Bueno, ¿más preguntas desde la audiencia? Sí, allí tenemos. Bueno, hola, mi nombre es Eduardo Celis, trabajo con Preview Networks. Nosotros hacemos distribución de trailers de películas. En 10 países estamos, hacemos más o menos 100 millones de impresiones. Un comentario y una observación que quería que alguien comentara. Pero hace rato hablaban de por qué el crecimiento en España es tan lento y bueno, nuestra compañía está en 10 territorios y lo que yo noto, el shock cultural que me ha dado llegar aquí a España, es notar que la edad media de la gente que estoy viendo aquí es arriba de los 40. Y eso no pasa en Estados Unidos, no pasa en Alemania, no pasa en Escandinavia. Y yo creo que estamos hablando de un medio joven. Yo no veo aquí un joven. Creo que... Aquí hay uno. Yo veo una persona de abajo de 40. Si eso es la vida que somos jóvenes en espíritu, los de la mesa y los jóvenes en la vida. Vale, pero vamos, claro eso, porque eso es lo que... Eso es una frustración mía, que yo estoy viendo que a todos los lugares vamos muy bonitos de traje y todo, pero digo, el que es un consumidor no somos nosotros. No están presentes. Nosotros éramos jóvenes. No, también es cierto que este medio está madurando. Vale, pero ya... Alguien lo decía en los comentarios, que ya se empiezan a ver corbatas en el sitio de internet. Lo que es un síntoma de madurez. Yo tengo menos de 40, o sea que me debes ver muy... Me refería a ti, eres la excepción. Yo creo que por lo general esto no es tan malo. Lo que suele sorprender cuando yo voy a clientes, anunciantes, es decirles que en Internet no solo hay niños, porque los directores de marketing, los directores de las anunciantes siguen pensando, pues son los mismos que había hace 10 años, siguen pensando que esto solamente les va a servir para alcanzar a niños. Y cuando les dices que el grueso de la población está entre más de 35 años, se quedan como que les estás mintiendo. Claro, por eso yo pregunto, es una pregunta abierta y a todos los que están presentes, ¿dónde está el movimiento para que la gente que consume sea la gente que está involucrada en estos foros y que esté también tomando decisiones? Porque... Pero no vamos a ser masoquistas, no vamos a ser masoquistas sin preocuparnos de los que no han venido. No, pero, estamos los que estamos. Pero sobre todo porque yo con 20 años tenía 1000 cosas mucho más divertidas que hacer que venir a un foro como este. Eso pues no están, pues claro que no están. Pues por ahí dando una caña, claro. Bueno, más... A ver, más intervenciones desde la sala. ¿No? Bueno, desde la mesa, ¿queréis decir alguna cosa más antes de que cerremos? ¿No? Bueno, y si yo os pregunto, bueno, estamos hablando de la segmentación, de la publicidad comportamental, ha salido también, hemos oído como una de las últimas novedades que estamos importando, ¿no? Que no deja de ser, en definitiva, una maximización de la segmentación o del manejo de la información que podemos tener de los usuarios, ¿no? Las redes sociales, que no hemos hablado como medio publicitario, ¿quién se atreve a aventurar algo hacia el futuro? Estoy mencionando esto como las últimas novedades. ¿Quién se atreve a aventurar algo hacia el futuro? Para dejar como premonición de la mesa. Hasta el año que viene. Se ha dicho, nos ha dicho antes el director de marketing de Google que las cosas van a tanta velocidad, en la exposición anterior,
que hay que venir a FICOT una vez al año como mínimo, bueno, una vez al año, para estar al tanto, ¿no? Para poder estar al tanto de las cosas. Por eso, a ver si, como el año que viene nos veremos otra vez en FICOT, que nos diga, vamos, estamos en las semanas críticas, ¿no? Porque en realidad, vamos, los gallegos decimos que el pescado se vende antes, ¿no? Entonces, yo creo que Javier nos podría decir, quizás es el poseedor de la confianza de tantos directores de marketing y de gran consumo en este país, que ahora están haciendo sus presupuestos y que estamos en el momento crítico, porque son donde se decide ahora la inversión del 2010, como lo ven, ¿no? Es el de sábado, ¿no? Aparte de la publicidad en móvil, que ya tiene los resultados casi conseguidos del año, ¿qué otras novedades vamos a tener? En manos de Javi, de hecho. Estáis todos en manos de Javi. Y de otros 5 más. No sé qué decir porque estás abrumado. Todo lo que diga va a ir en mi contra. Si digo que va a ser mucho, el CEO de Iberia me va a subir el presupuesto del año que viene. Si digo que va a ser poco, a ver, yo creo que lo que decía antes, aunque y vuelvo a preguntar si hay anunciantes por aquí, es difícil que incluso el anunciante te diga cuánto va a invertir el año que viene, es difícil que te diga cuánto va a invertir en diciembre. Es difícil hacer los presupuestos, pero claramente hay mucho más interés por los medios interactivos, mucho más interés por la innovación, mucho más interés por escuchar al anunciante, a los usuarios, y estos son esto es Internet. Creo que el año que viene la publicidad en general bajará. Creo que Internet crecerá, no soy capaz de poner aquí un porcentaje, pero entre lo que va a crecer per se... Estás jugando muy seguro, Me parece gallego. Esperamos algo... algo más de innovación. ¿Qué esperáis? Mójate. Yo sí creo que sí vamos a ver. Es decir, la crisis de Internet yo creo que llegó más tarde, pero se va a ir antes. Es decir, yo creo que vamos a empezar a notar que la cosa mejora y bueno, no sé cifrarte cuándo, pero sí dentro del año que viene pasará y yo creo que a Internet, en cuanto pase, es donde primero vamos a notar, donde se van a empezar a ver de verdad algunos brotes, no sé ya de qué color, pero sí creo que es. Yo añadiría una cosa y es que estamos hablando de comportamientos medios. Yo cuando estudiaba, mi profesor de estadística me dijo que el holandés medio tenía un testículo y un pecho y que él no había visto ninguna de estos, ¿no? Yo creo que el año que viene, igual que ha pasado este año, va a haber medios que van a crecer algo más y va a haber otros que lo van a pasar peor, y también va a haber agencias que van a crecer algo más y otras que van a hacerlo algo peor. Y esto porque en estos momentos de crisis o de donde en los momentos en los que hay más renovación y los momentos en los que se diferencian más las empresas que consiguen dar la tecla adecuada y en la dirección adecuada, y las empresas que se han quedado un poco más dormidas y que se han puesto atrás. Julián, un segundo nada más. Si hay alguna reflexión sobre algo que está en puertas, que es la web TV, ¿no? La televisión convergiendo sobre Internet. Sí, yo creo que ahí hasta la clave. Es decir, la web TV, es decir, no se sabe, ¿no? Es decir, porque ahora mismo lo tenemos ahí, es decir, es comprar un cablecito que lo pones de tu ordenador a la pantalla de la tele, lo tienes todo, es decir, el futuro está ahí y muy poca gente compra ese cablecito. Es decir, y todo lo demás que vaya ocurriendo, que será ya, es decir, pues convertirá en eso, en un dispositivo en que verdaderamente el usuario va a dejar solamente de recibir, también podrá él interactuar, pero ya no se va a saber si eso es internet, si es televisión por cable, si es TDT o qué coño es decir, y además va a dar igual. Lo importante es que va a dar muchísimas más posibilidades. Yo creo que obviamente eso es lo que de verdad va a popularizar absolutamente internet, y veremos a cualquier persona con un manejo, pues que no necesites ningún conocimiento de tecnología para manejarlo, porque va a ser tu tele la que te lo baja. Bueno, muchas gracias a todos, estamos en tiempo. Yo os quiero felicitar porque os habéis mantenido en los tiempos y gracias. Me tienen los organizadores.